Buenos días, mi nombre es Chadia Guerra Somoza, del curso Políticas Públicas y Desarrollo, Grupo 403029, de la Unidad José Acevedo y Gómez. Desde mi rol como estudiante, propondría a mi escuela las siguientes acciones para una educación en políticas públicas con mira a la inclusión educativa. Y es implementar la pedagogía de pregunta y cultivar la discusión como principal método de conocimiento. Hacer de la escuela un espacio de expresión e enseñanza de políticas públicas por medio del juego. La falta de participación ciudadana conlleva la exclusión. Desde mi perspectiva, la participación ciudadana es fundamental para el desarrollo y la transformación del sistema educativo, ya que a través de esta, el ciudadano tiene derecho de lograr una inclusión en este sistema, permitiendo de esta manera obtener derechos a la información, a la consulta y a la iniciativa. A continuación, expongo el por qué es tan importante el principio de participación según el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011. El principio de la participación obliga a las autoridades a promover, obtener la iniciativa de los ciudadanos, organizaciones y comunidades. Por lo antes aquí expuesto, si el ciudadano no participa en los espacios democráticos y se mantiene al margen de estos hechos, sea por falta del conocimiento o interés, siempre permanecerá ignorante, desinformado y excluido. Por lo tanto, no tendrá los conocimientos necesarios para hacer valer sus derechos. Una problemática presentada en el ámbito educativo es la exclusión educativa que sufren los niños con determinada condición neuronal cuando tratan de adquirir una educación integral. A continuación, quiero dar a conocer varios ejemplos de dicha problemática. Uno de estos es que los niños cuando con una condición específica, Asperger, autismo, déficit de atención, son rechazados permanentemente por las instituciones educativas bajo la premisa que la educación que estos imparten no es idónea para estos infantes. A causa de la pandemia, los niños de escasos recursos no pueden acceder a la educación por falta de los dispositivos tecnológicos. Estos hechos es una pequeña demostración de la exclusión educativa que sufren los niños con una condición determinada, volviéndose un asunto importante para las políticas públicas, donde el gobierno ha venido trabajando en la inclusión de las minorías como son los mecanismos de protección y aplicación de derechos. Este documental desde mi rol del medio de comunicación me permite visualizar la necesidad de utilizar todos los medios de comunicación necesarios, sean redes sociales, vallas publicitarias y reuniones con la comunidad para hacer llegar este llamado al gobierno para una mejor educación e inclusión a los niños con síndrome de Down. La pregunta, ¿la falta de participación ciudadana conlleva la exclusión educativa o la falta de educación conlleva a que se asuma una participación ciudadana? Si analizamos a partir de la Constitución del 91 nos daremos cuenta de que fue allí donde se dio un valor constitucional para que el ciudadano pudiera participar y se construyó un modelo que hiciera posible que la ciudadanía, las regiones y las minorías jugaran un papel importante. De esta manera nos damos cuenta que la falta de participación hizo que hubiera una exclusión en la educación, ya que no se tenía el derecho a participar y a exponer las necesidades del individuo. Y la falta de educación conlleva que no se asuma la participación, porque si el individuo no se capacita y se educa, no va a conocer de qué tratan las leyes y decretos que rigen nuestro país. Por tanto, la educación como la participación son pieza fundamental la una de la otra para que se pueda seguir combatiendo la exclusión educativa en la política y se pueda tener derecho a una educación inclusiva sin exclusión. En cuanto a las estrategias y normativas, vemos la participación en la política inclusiva, analizar las diversas rutas metodológicas que se puedan desarrollar para fortalecer los enfoques participativos. Deben de haber metas en los planes de desarrollo con cada gobierno, eliminar la exclusión social como la diversidad racial, social, étnica, religiosa, género y habilidades. También se puede teniendo un liderazgo político y administrativo, estar de acuerdo en los diversos modelos económicos para un buen desarrollo de las políticas públicas, las instituciones en general. La falta de participación ciudadana conlleva la exclusión educativa, la falta de educación conlleva a que no se asuma la participación ciudadana. De acuerdo a la problemática identificada en mi localidad, es la falta de participación ciudadana la que
lleva a la exclusión educativa, ya que los niños se ven afectados por la falta de implementación de políticas públicas, como lo es el derecho de petición, que busque mitigar la falta de educación y recursos tecnológicos en la área rural, que conlleva la exclusión y en algunos casos el abandono. Desde mi rol como psicólogo, mis objetivos están en asesorar a los padres en el derecho de petición para que obtengan los conocimientos necesarios en su solicitud, un acompañamiento a la problemática y verificar que los encargados ayuden a realizar todo lo que estén a sus alcances para reducir o acabar la exclusión educativa. Exclusión educativa durante la pandemia del municipio de Tocaima. Escuela Rural San Pablo, actualmente cerrada con un promedio de 30 niños. Escuela Rural Portillo, actualmente cerrada con un promedio de 35 niños. Escuela Rural La Colorada, actualmente cerrada con un promedio de 30 niños. Actualmente las situaciones que enfrenta nuestro país y municipio frente a la situación del aislamiento social y cierre temporal de las escuelas ha causado exclusión en la educación para una formación idónea para los niños y en especial las zonas rurales del municipio no cumplen con los accesos a la educación a distancia. Tienen padres que no saben utilizar los recursos tecnológicos, celulares, tablets o entrar a las plataformas para que sus hijos realicen sus clases y algunos padres no cuentan con medios tecnológicos y acuden a sacar copias de las páginas de las actividades para después llevar a la escuela para su calificación, generando unos gastos adicionales al hogar. Estos factores y situaciones que se presentan se ven evidenciados en el incremento de deserción escolar en las instituciones rurales, siendo así otra forma de exclusión educativa, ya que los jóvenes de mejores recursos pueden acceder a la educación y los niños de más bajos recursos son los que abandonan sus estudios. Análisis. Para realizar una intervención a esta problemática desde mi rol como psicólogo comunitario podemos utilizar la participación ciudadana, un mecanismo de participación como el derecho de petición, el cual debe los padres pedir al representante de la Junta de la Vereda para que por medio de él y su rol la comunidad pueda llevar la situación que viven los niños de bajos recursos del área rural del municipio al ente encargado de la educación y así de esta forma se implementen las políticas públicas del municipio frente al mejoramiento de la educación, garantizando la igualdad en la formación educativa. Según la UNESCO, la educación es un derecho humanitario universal que debe ser garantizado en todo momento y lugar independiente del contexto y circunstancias, incluye las situaciones de emergencia. Mi nombre es Amparo García y esta es una presentación para la clase de Políticas Públicas de la UNAD, en la que se busca explicar por qué la pandemia fue una situación terrible que ocasionó años perdidos para la educación. Estos años anteriores, 2020-2021, fueron de los peores años que la sociedad puede recordar a nivel mundial por la grave crisis que trajo para poblaciones como niños, niñas, adolescentes en la parte educativa especialmente. Jardines, colegios, universidades cerrados, imágenes que nunca vamos a olvidar y que sin embargo se hicieron reales y mostraron la vulnerabilidad del ser humano. Colombia no fue la excepción y esta situación vino a mostrar la falta de red de telecomunicaciones, docentes y profesores que no están preparados, estudiantes que no cuentan con equipos suficientes y la pandemia que se ensañó con los más pobres y vulnerables. Una catástrofe como esta ocasionó retrasos de décadas en la educación de las personas, especialmente los más vulnerables y pobres. Uno de los grupos más afectados fueron las niñas y jóvenes que se vieron obligadas a abandonar sus estudios para dedicarse al cuidado de los otros en la familia. Muchos jóvenes debieron abandonar sus estudios para dedicarse a trabajar en los pocos empleos disponibles ante la necesidad económica. Ante este panorama tan desolador, nos queda como sociedad unirnos y repensar estrategias que nos permitan minimizar las consecuencias de esta situación por medio de la participación en las políticas públicas para que se cree una sociedad incluyente, temprana y activa en procura de facilitar ideas que permitan implementar soluciones efectivas a la problemática social tan grande que nos ha dejado esta situación de pandemia. El listado de estrategias y normativas. Crear mecanismos que garantice la sostenibilidad del programa de articulación entre la educación media y la educación superior. Continuar y fortalecer el proyecto de fomento de la educación técnica profesional y tecnológica. Participar en la política inclusiva. Analizar las diversas rutas metodológicas que se pueden desarrollar para fortalecer los enfoques participativos. Configurar una sociedad justa y responsable con la garantía de los derechos humanos. Metas en los planes de desarrollo con cada gobierno.
trascender todos los sistemas como la democracia, corresponsabilidad, libertad, autonomía, equidad y diversidad. Eliminar la exclusión social como la diversidad racial, social, étnica, religiosa, género y habilidades, teniendo el liderazgo político y administrativo. Capacitación a los docentes para atender a los niños, niñas y jóvenes.